Mari Pulamien, Mari Pupeñi, Mari Compu Buenoy. Estamos iniciando Muley Sungum en esta edición de las 19 horas del martes 13 de marzo. También Mari, ¿cómo está? Mari, Lamien Oscar, Mari Compu Che, Compu Buenoy. Le damos la bienvenida aquí a Muley Sungum, el informativo de Walking Toon TV. Ya nos disponemos a compartir todo el material del trabajo periodístico que realizamos sobre algunos temas de relevancia. Algunos de ellos tienen que ver con la audiencia pública por la concesión del Cerro Catedral, otros temas vinculados a la paritaria municipal, hay información de la provincia, hay también detalles sobre las obras que se están realizando en la Universidad Nacional del Comahue, entre otros temas, en esta edición de Muley Sungum. Damos inicio a la primera información que tiene que ver con que este lunes se inició la primera jornada de la audiencia pública para dar tratamiento del proyecto de readecuación contractual del Cerro Catedral. Expusieron 48 oradores del extenso listado de 124, hubo pocas ausencias y un arduo debate. Así es, Lamien, estuvimos justamente en la jornada de este lunes en el Consejo Deliberante, porque en principio se vio desbordado porque estaba la sala llena, había mucha gente afuera y por otro lado había muchos oradores. Se decidió desdoblar la audiencia, que va a ser en principio un solo día, una sola jornada. Se decidió pasarla al día martes como continuidad, digamos, de esta audiencia pública. Allí el presidente de la audiencia, Daniel González, llamó a sus pares y acordaron continuar en la jornada de este martes este debate con relación a la concesión del Cerro Catedral. Ahora vamos a compartir, si les parece, algunos tramos, intervenciones que realizaron algunos oradores que se expresaron en el Consejo Deliberante. Supongamos que se hacen lotes promedio de 800 metros, da 700 lotes. El municipio se va a quedar con 560 lotes que valen $100.000 cada uno. O sea, es un negocio de $56 millones. La infraestructura cuesta $10.000 por lote, o sea que puede costar 5 millones, 6 millones. Hay una utilidad de 50 millones contra una inversión de 22. Geruso no conocía Catedral. Cuando yo creía en él, le presenté a los empresarios. Y en su gabinete puso a dos hombres de causa, Marcelo Ruibal y Carlos Veros. Prepararon el proyecto conjuntamente, Horacio Fernández, aquí presente también. ¿Y qué hicieron? Y Geruso me dijo, y está bien que a los empresarios se lo explique Veros porque él conoce todo. Le digo, se llama justaposición, estar en dos partes a la vez. Este proyecto no puede salir adelante sin que haya traslación de dominio, o sea, que el municipio escriture Cerro Catedral. Señores concejales, en mi opinión, si no ocurre eso, esto es inválido. Me parece muy bueno los aportes que se están haciendo en esta audiencia, donde se incluye la parte social, donde se incluye las mejoras, las opciones que se pueden ir trabajando para que el cerro esté cada vez mejor. Yo no soy técnico, no soy ambientalista, no soy político, no soy economista, no sé nada de todo eso. Lo único que les puedo decir a todos ustedes, que algunos lo van a entender como un perogrullo, como algo obvio, pero nosotros necesitamos la nieve y Catedral hoy no la tiene. Catedral no puede asegurar la nieve y nosotros tenemos de socio a las nubes, y si no nieva no trabajamos, mientras muchos otros, como el kiosquero que está en la Mitre, como el que trabaja en un hotel, como el que trabaja en un estamento administrativo, no necesita la nieve, pero nosotros sí la necesitamos. Nosotros los trabajadores le damos bienvenida a las inversiones. Que estén las inversiones, que se hagan las cosas, porque eso genera mano de obra local. Nosotros vamos a estar a la altura de las circunstancias. Y como siempre, si la empresa en algún momento falla, como siempre ha fallado, nosotros vamos a estar con las medidas de fuerza. Lo que no podemos hacer
es quitarle el pan de la boca a la gente y darle la oportunidad de trabajo. Bariloche tiene un 30% de desocupación. Tenemos que buscar nuevas alternativas. Pero vuelvo a decir, las obras se tienen que hacer sin afectar el medio ambiente. Si se afecta el medio ambiente, no hay. Hoy escuché hablar al gobernador diciendo que del otro lado no hay una propuesta. Bueno, yo le digo que la propuesta que impulsa el intendente en este momento no tiene garantía social, ni licencia social. ¿Por qué? Bien, porque sobre la encuesta que nosotros estuvimos trabajando, el 97% de la población, digamos, el mecánico, el albañil, el ciudadano medio, no puede subir al cerro. En este momento, hasta hoy, no puede subir al cerro por los costos. Segundo, no ven, en este momento ellos, la parte social, la responsabilidad social de la empresa no está reflejada en Bariloche. Puede ser que esté, pero no está reflejada en el ciudadano común. Tercero, en este momento no tenemos un espacio en el cerro para el ciudadano, un espacio para el residente a bajo costo, para el ciudadano, como en su momento nosotros cuando éramos niños lo teníamos. Yo me pregunto, ¿el intendente impulsa esto sin ninguna consulta popular, sin ningún referéndum? O sea, sin tomar esto en cuenta, consultar al pueblo, lo impulsa el Consejo. A los señores concejales, que por favor no se vayan a equivocar y que tomen en cuenta todas estas cosas, sobre todo la parte social, porque la parte social es fundamental en este proyecto. Que la refuercen, si lo van a sacar adelante, que lo que veo ya está todo resuelto. En nuestro análisis creemos que el negocio está lejos de ser promisorio en este país. Basta ver el estancamiento que sufren los principales competidores del país, que no han visto nuevas inversiones en hace más de 10 años. Hoy tenemos una propuesta nueva, seria, concreta y tangible, que significará evitar continuar con la caída de imagen del centro de esquí, con una inversión que a nuestro entender ninguna empresa de la ciudad está en condiciones de hacer. Pero necesitamos imperiosamente vista que no podemos quebrar la tendencia de estancamiento y eliminación de la cantidad de turistas por segmentos que hemos podido ofrecer en estos últimos años. Y como actores económicos de la localidad, con fuerte compromiso social por la cantidad y calidad de empleo que genera la actividad, no podemos decir que no a esta propuesta en aras de que eventualmente podría en 8 años aparezca una propuesta mejor, cosa que no queremos que esto ocurra. Bien, ahora cambiamos el eje de la información. El Sindicato de Trabajadores de Prensa de Bariloche y Zona Andina se declaró en alerta y movilización por la situación que atraviesan los trabajadores y trabajadoras del diario El Cordillerano. Sí, una lamentable situación que se está viviendo. Las razones de esta alerta y movilización son la falta de pago de los salarios correspondientes al mes de febrero y por el incumplimiento reiterado de los pagos en el aporte de seguridad social y obra social en los que ha incurrido la firma. Sí, bueno, el diario El Cordillerano, todos saben, es el medio gráfico más importante de acá de la ciudad, el único diario local donde trabajan alrededor de 50 personas y bueno, desde el sindicato nos hemos declarado en alerta y movilización esta semana por una situación preocupante que tiene que ver con el pago de los salarios, ¿no? Por primera vez la empresa se atrasa ya 8 días, lleva en el pago de los salarios correspondientes a febrero, no hay ninguna confirmación de cuándo van a cobrar los trabajadores, de modo que todo el plantel, todo el equipo de trabajo del Cordillerano está en alerta por este tema. Han tomado ya algunas medidas como el retiro de las firmas, los periodistas, las notas hoy en el diario, ninguna sale firmada como primera medida de protesta y bueno, en una escalada que podría profundizarse en el caso de que no haya ninguna respuesta de la empresa. ¿Esta es la primera vez que está sucediendo esto con los trabajadores o viene de alguna manera repitiéndose? Hay otras dificultades que tienen que ver con el registro laboral de los trabajadores, hay todavía trabajadores en negro, por los que el sindicato viene reclamando hace varios meses, pero en el tema salarial, hasta ahora se venían manejando con cierta, podríamos decir, prolijidad. Los salarios se pagaban el quinto o a lo sumo el sexto día de cada mes, como corresponde por ley,
Recién este mes hubo un atraso considerable que nos preocupa mucho. Solo cobraron algunos trabajadores, los que tienen los salarios más bajos, y la inmensa mayoría, más del 80 o 90%, quedó sin cobrar. La empresa les dijo que tenía solo 40.000 pesos para distribuir entre todos, lo que es directamente una risa, porque serían menos de 1.000 o 1.500 pesos por trabajador. Los trabajadores desde ya no aceptaron esto, quieren cobrar de inmediato sus salarios completos y esperamos que esta semana haya alguna respuesta. Cuando hablamos de Cordillerano no solamente se reduce al diario de papel, ¿no? Exactamente, tienen una radio desde el año pasado que ha tomado bastante impulso, la radio del Cordillerano. También hay trabajadores involucrados en la radio, algunos que son periodistas del diario y hacen colaboraciones con la radio, que las cobran en negro también, es otra irregularidad por la que estamos reclamando, y ninguno ha cobrado. A este día de marzo, 13 de marzo, ninguno ha cobrado sus haberes de febrero, ni los trabajadores del diario ni de la radio. ¿Cuál es la empresa que está a cargo de este conglomerado comunicacional? Sí, es un grupo empresario de Rosario, que hasta donde sabemos tiene sus orígenes en el negocio financiero. Tendrían financieras en la provincia de Santa Fe y habían empezado a incursionar en los medios de prensa con la compra de la radio L33 de Rosario, donde también tuvieron graves problemas laborales, y después con Radio Rivadavia de Buenos Aires. Aquí en Bariloche habían incursionado en su primer medio gráfico al comprar El Cordillerano hace ya algo más de 2 años. Algunas cosas empezaron a funcionar mejor, tomaron personal incluso cuando desembarcaron en la ciudad, pero bueno, luego empezó a deteriorarse la relación y en este verano empezó a haber problema con el pago de salarios, lo cual desde ya es preocupante para los trabajadores. Entonces, en este momento, desde Citraplen y también los trabajadores de Cordillerano están en alerta de movilización. Estamos en alerta y movilización, hemos hecho presentaciones ante la Secretaría de Trabajo de la provincia y del Ministerio de Trabajo de Nación, reclamando conciliación obligatoria e inspecciones laborales en la empresa, y también ha intervenido la FATPREN, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, que está obviamente solidarizada con su sindicato de base, y también se declaró en alerta por esta situación. De modo que hay una movida y un interés a nivel ya nacional por la situación en el Cordillerano, porque sabemos que los medios de prensa están en crisis en todo el país, que hay situaciones incluso mucho más graves, con despidos, con achiques, con ajustes, y no queremos caer en esa situación. Queremos que se preserven las fuentes de trabajo y que se paguen los salarios en términos, de modo que estamos declarados en alerta por esta cuestión, siguiéndola día a día y exigiendo que se paguen los salarios esta misma semana. Continuamos con más información aquí en Muley Zungú. El SOYEM rechazó la propuesta del municipio de aumento salarial del 20% e insiste con un incremento del 25% para el primer semestre del año. Por su parte, el jefe de gabinete, Marcos Barberis, aseguró que el gobierno municipal ofreció un 20% como un compromiso de lo que se puede pagar. Sí, en el día de ayer el gremio nos comunicó extraoficialmente que habían rechazado la oferta nuestra. Nosotros les hicimos una oferta del 15% más un reconocimiento por inflación y ellos la han rechazado. Esperamos que nos vuelva a convocar la delegación de trabajo para sentarnos en la mesa y dialogar. Pero nosotros queremos ser muy cautos y respetuosos con la oferta. La oferta que estamos ofreciendo es lo que podemos pagar y lo que podemos mantener en el tiempo sin entrar en perjuicio de dejar de pagar algunas otras cosas. Lo que ofrecemos es esto, somos responsables y queremos cumplir con la palabra de la oferta. Bien, los trabajadores en la asamblea plantean un 25% de aumento. Sí, nos llama la atención porque pareciera que desconocen la situación de la municipalidad, y cuando ellos todo el tiempo nos vienen pidiendo que ahorremos, que reduzcamos gastos en algunos lados, hoy salen con este pedido. La oferta nuestra es del 15% más el reconocimiento de inflación, y de esa situación no nos vamos a mover. Bueno, esta postura que de alguna manera se ve un poco rígida de los dos lados, ¿creen que en la medida que se vayan avanzando en las reuniones, las paritarias, se pueda llegar a un acuerdo común?
Nosotros siempre estamos dispuestos a sentarnos en la mesa, a dialogar y escucharnos. En ese sentido venimos trabajando con el gremio hace bastante y creo que vamos a poder llegar a encontrar soluciones. Pero lo importante es saber la situación, saber que la oferta es nuestra, es esta, desde el primer momento lo dijimos, y encontrar el tema de la readecuación por inflación, creo que es una herramienta importante, la posibilidad de sentarnos a hablar en algún otro momento también, pero debemos ser todos serios y responsables en lo que trabajamos. Como les comentaba, el Amueno Oscar al comienzo del programa, en la Universidad Nacional del Comahue, Bariloche, ya comenzaron con el movimiento de suelo donde se construirá el anhelado gimnasio para la universidad y que beneficiará a toda la comunidad. Justamente nos acercamos al la UNCO Bariloche, donde hablamos con Víctor Báez, que es el decano de la universidad, por el gimnasio y por las otras obras que se están beneficiando justamente a esta casa de altos estudios. Bueno, buenos días. Bien, tenemos varias obras que están haciéndose en diferentes etapas, ¿sí? La obra más reciente es el gimnasio, ¿sí? El que comenzó ahora, que bueno, ustedes nos han seguido durante mucho tiempo, todo lo que hemos trabajado y gestionado desde hace muchos años para ver si podíamos contar con el gimnasio. Bueno, la semana pasada comenzó la obra, el desmonte, aquí a 200 metros del club. Está trabajando la compañía que salió contratada, adjudicada para poder hacer esta obra. Ahora está en una etapa que calculo que va a durar, según lo que me comentaban hoy a la mañana, todo este mes y parte de abril, que tiene que ver con el desmonte, sacar la rosa mosqueta, hay algunos pinos y demás, que obviamente, bueno, todo lo que conlleva la limpieza de la cancha donde van a hacer la obra. Y después viene todo un tema que tiene que ver con el movimiento de suelo, porque esa obra es una obra muy grande, muy alta también, y el terreno no es un terreno plano, ¿sí? No nos imaginemos terrenos como el gimnasio número 3, sino un terreno que por lo menos va a tener un desnivel de 14 metros o 15 metros desde la punta donde se inicie la construcción hasta el otro extremo, ¿sí? O sea que es muy grande. Y ahí hay que hacer toda una serie de obras de contención, con gaviones, con muros, y va a llevar por lo menos 4 o 5 meses seguro, ¿sí? Para después empezar definitivamente con la construcción del edificio, ¿sí? La preparación es bastante grande. De todas formas, es una obra que tiene plazo, ¿sí? Esto es importante también, hay un compromiso de 600 días. Por supuesto que en el camino vamos a tener alguna veda climática, que es lógico, porque vamos a atravesar este invierno y el del año que viene, pero estimamos que para el 2020, después del verano del 2020, es decir, entre el 19 y el 20, probablemente estemos ya en la fase final y ojalá ya con el gimnasio listo. Obviamente todo esto pensando que no hay ningún imponderable, que las cosas vayan bien, que el flujo de fondos vaya saliendo como corresponde, que la compañía vaya también cumpliendo con los plazos. La verdad que nosotros con ISA Construcciones, quien es la que salió adjudicada por esta obra, tenemos experiencia muy buena, porque de hecho están construyéndonos una obra ahora, digo, la coincidencia esta, y la verdad que están cumpliendo en tiempo y en forma. Y bueno, paso a otra obra en realidad, que son las aulas. Es un módulo de aulas, la parte de un módulo de aulas, que tiene aproximadamente 300 metros cuadrados, que se estaría finalizando a fin de este mes o principio del mes que viene, ¿sí? Es una obra que comenzó el año pasado, también se hizo muy rápido.
Es una obra muy prolija, obviamente no nos soluciona todas las necesidades que tenemos para aulas, sobre todo de aulas grandes, pero nos permite descomprimir en algo algunos sectores. Ahora, Lamuen, los invitamos a un pequeño corte aquí en Muley Zungu y regresamos con más novedades. Mientras duró este silencio, una mujer fue víctima de violencia de género. Llama al 102. Las 24 horas, los 365 días, estamos para ayudarte. Emilio, médico jubilado, vive en Bariloche. Hace 45 años que vivo en Bariloche. Mis vecinos son mapuches, no son terroristas. Ahora con Bus Plus, viajar en micro es mucho más fácil. Ingresá en www.busplus.com.ar, elegí la fecha y el destino que querés visitar. Seleccioná el horario que más te convenga y el asiento que más te guste. Ingresá tus datos y pagá hasta en 12 cuotas. Así de fácil, imprimís el boleto y subís al micro. Además, con tus viajes, sumás puntos que podés cambiar por pasajes o distintos beneficios. Y podés comprar desde tu tablet o smartphone. Ingresá ahora. Subite a Bus Plus. Ya estamos de regreso para el segundo bloque de Muley Zungu. Hay novedad, como lo traducimos al castellano, esta propuesta informativa que va de lunes a viernes por Walkintum TV. En la jornada de este martes, el Sindicato de la Sanidad, ATSA, firmó un convenio con el municipio donde se formalizó el uso de las instalaciones del gremio para las capacitaciones por el ciclo 2018 que realiza la Oficina de Empleo. Gloria Ovejero, secretaria general de la Asociación de Trabajadores sobre la Sanidad Argentina, ATSA, nos brinda más detalles sobre este acuerdo que buscan abrirse hacia la comunidad. El convenio es una renovación, de la cual el primer convenio lo hicimos el año pasado con el intendente de acá de la ciudad de Bariloche y bueno, empezamos a articular acciones en conjunto, así que de un momento a otro vamos a firmar el convenio para este próximo año lectivo y para que juntos podamos realizar acciones nuevamente en conjunto, ¿no? Para la oferta académica a la ciudad de Bariloche. El convenio se trata de, facilitar las instalaciones de ATSA para capacitación laboral. Exactamente, lo que desde la entidad sindical pensamos y tenemos como propósito es que tanto el gremio como el instituto salga hacia la comunidad toda, por lo tanto fue esa la idea de articular y que poner a disposición un par de aulas de la institución para darle la oportunidad a toda la ciudadanía de Bariloche en poderse formar. ¿En qué consisten las capacitaciones y más o menos cuántas personas son las que van a participar de estos cursos? La oferta laboral la trae la Oficina de Empleo. El año pasado fue apuntado hacia administración, hacia oficios varios y obviamente ellos son los que llevan adelante toda la formación hacia las personas y rondan alrededor de 50, 60 personas en esta oportunidad porque tenemos a disposición 2 aulas. ¿Para ustedes es satisfactorio, digamos, este tipo de convenios, este tipo de articulación con la municipalidad? Sí,
justamente porque como tenemos como propósito trabajar socialmente, no perdemos de vista que nuestros convenios colectivos son prioritarios, pero entendemos que nuestro aporte a la sociedad tenemos que hacerlo desde algún lugar, y qué mejor que brindando un espacio físico para gente que no tiene la oportunidad de hacer alguna tecnicatura o algún trayecto formativo de más cantidad de tiempo, que es lo que nosotros ofertamos a todo el personal de salud, que es a quien representamos, también poder brindar otro tipo de ofertas, dando en este caso el lugar acá en las instalaciones nuestras. Es por todo el ciclo lectivo ¿no? 2018. Claramente, es por todo el ciclo lectivo 2018, y bueno, y ojalá que sigamos haciendo cosas en conjunto con el municipio. De cambio de tema, Gloria, aprovechando su visita, ¿cuáles son los temas relevantes, importantes, en los cuales APSA está hoy abocándose? Bueno, justamente uno de los temas más importantes que siempre está abocándose APSA es de hacer cumplir los convenios colectivos de trabajo. ¿Sí? Actualmente tenemos en la provincia una situación con la empresa Vital, que es una empresa de emergencias médicas, que bajo distintos puntos de la provincia ha venido despidiendo a varios compañeros. La verdad que el sector de salud no se ha visto avasallado por toda la cuestión socioeconómica que está viviendo nuestro país, y no tenemos cantidades de despidos, pero sí en esta ocasión hacemos mención de esta institución, dado que nos alerta por demás el tema de que hayan despedido en toda la provincia 12 compañeros, ¿sí? Por lo tanto, ya se están haciendo todas las acciones administrativas correspondientes. La próxima semana volvemos a tener audiencias con la gerencia a nivel nacional para articular acciones y que no haya más cantidad de despidos en la provincia, ¿no? Para proteger la fuente laboral. Siguiendo con más temas aquí en Muley y Sungú, Rubén Pablos, director de Veteranos de Guerra de Río Negro, llegó a Bariloche para avanzar en los preparativos del homenaje y conmemoración del 2 de abril próximo. En nuestra ciudad cada año se realiza una vigilia por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas en la Plaza de los Pañuelos, allí ubicada en el Centro Cívico. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Preparando acá junto con la municipalidad el acto que va a ser similar a los otros años. La vigilia, empezarla el primero aquí en el Centro Cívico, a la tardecita, a la noche, donde para nosotros los veteranos es el momento de recuerdo y de repensar todo lo sucedido hace casi 36 años, ¿no? Es mantener viva durante toda la noche esta llama en recuerdo fundamentalmente a los héroes, a aquellos compañeros que dieron la vida por la patria. Y luego a la mañana del 2 iniciaremos el acto oficial como siempre con el tema de las ofrendas florales, el recuerdo en los monumentos que tenemos, y después el acto central aquí enfrente en el Centro Cívico, en la Costanera, también donde va a estar emplazado el futuro monumento y Museo de Malvinas. ¿La vigilia hace cuántos años se viene realizando aquí en Bariloche? Hace 22 años, este va a ser el 22 o 23 años que la mantenemos, y que mantenemos toda la noche la vigilia y el fuego como llama eterna, sí. ¿Hay alguna actividad que hagan veteranos de guerra de Malvinas en otros puntos de la provincia que sea similar a este? Hay muchos actos, no vigilia. Vigilias con esta característica hay, que tengo entendido y que está toda la noche, es la de Río Grande. Hay otras vigilias que hacen, pero lo hacen hasta las 12 de la noche en otros puestos. Pero toda la noche y con veteranos como lo hacemos aquí, creo que somos los únicos. Y después sí hay muchos actos, también estamos preparando desde la provincia el acto oficial que va a ser en Viedma, en el memorial que está en el Cóndor, en el balneario del Cóndor,
donde ahí se va a emplazar también un avión, un Mirage, y en recuerdo y de la gesta de la Fuerza Aérea, como también una tanqueta del Ejército y un ancla de la Marina. Son acciones para darle un poco más de contenido a lo que es el memorial y recuerde como un museo vivo de la historia. Rubén, aquí en Bariloche, ¿cuántos veteranos de guerra de Malvinas hay? Y más o menos unos 40 o 45. Empezamos muy poquitos, hace 25 años que conformamos el Centro de Ex Soldados Combatientes, éramos 8 o 9. Después, bueno, otros compañeros fueron apareciendo, vinieron a vivir, y hay muchos militares que al terminar su carrera decidieron quedarse a vivir aquí en Bariloche. Entonces estamos en el orden de los 40 o 45 aquí en la zona. Y bueno, ¿cuáles son los temas que les ocupan a ustedes como veteranos de guerra hoy por hoy? Y hoy por hoy nos siguen ocupando algunos temas que parece mentira, pero que hace 36 años seguimos luchando, básicamente como es el tema de salud, el tema de educación, el tema de reconocer la guerra del 82 como una gesta histórica, como una página de la historia argentina, con el condimento que siempre decimos nosotros y remarcamos que la guerra fue un horror y un error, que no debería volver a repetirse, que en las charlas que vamos a dar a las escuelas hace más de 20 años el objetivo central es ese, es explicar que las guerras no sirven, y lo podemos explicar porque en primera persona actuamos, que debemos resolver la situación de una manera pacífica, poder resolver con el diálogo y no con la violencia. Entonces eso es lo que falta todavía en la ciudadanía, tratar de explicar y de charlar en profundidad qué fue Malvinas, por qué decimos que no debe volver a repetirse, pero que más allá de todo eso es la historia, y la historia hay que tomarla como es, y que entonces tenemos que profundizar y charlar en debate lo que significa Malvinas dentro de su contexto histórico, que tiene más de 500 años, y que por qué seguimos peleando hoy por Malvinas, porque Malvinas es el futuro, Malvinas es un punto estratégico en los mares del sur, es la puerta de entrada a la Antártida, es el punto de conexión del único punto bioceánico que hay en el mundo, el único punto paso que hay del Atlántico al Pacífico natural que hay en el mundo. Bueno, Malvinas es el punto estratégico, recursos naturales, minerales, petróleo, o sea, de eso tenemos que hablar. ¿Por qué están los ingleses usurpándonos hace tantos años nuestro territorio y se siguen llevando los recursos como pesca y como tanto otro a costa de lo que sería nuestro? Entonces, ese es el debate que nosotros decimos que hace 36 años tratamos de poner y no se nos da. Hablar de lo que es Malvinas como punto geopolítico estratégico en los mares del sur. Y por supuesto también como un centro colonialismo, como lo tiene Inglaterra hoy día, y como una pata de la OTAN que apunta a toda Latinoamérica. Bien, vamos ahora a continuar compartiendo más de las expresiones que se escucharon en el Consejo Deliberante con relación a la audiencia pública para dar tratamiento al proyecto de readecuación contractual del Cerro Catedral. Les decíamos, compartimos un poco más de las personas que estuvieron participando como oradoras. He ido viendo muchos cambios de cada concesionario que fue pasando en el cerro. Y así también he vivido muchas amarguras desde la parte desde Bariloche, desde la ciudadanía o de quien pasara en ese momento, hacia crítica hacia el cerro. El cerro no solamente que amén del dicho que dice en la Junta con pala, ¿no es cierto? El esfuerzo que hay humanitario de la parte del personal durante los 9 meses o durante los 12 meses del año es impresionante. En condiciones inhumanas a veces, de la temperatura, todo para que al otro día amanecemos, de mi parte que me corresponde porque estoy en la parte de mantenimiento, a veces amanecemos trabajando para que al otro día a las 9 de la mañana esté todo pipí cucú para que salga la gente. Nos preguntamos y les preguntamos, ¿quién se beneficia con este proyecto? Las declaraciones expresadas por el intendente en los medios y por el subsecretario
sesión del CPE causan alarma y gran preocupación porque ignoran la legislación, estudios e informes técnicos. Hay palmarias contradicciones entre los discursos de campaña y las decisiones tomadas. El presidente del Consejo, Diego Benítez, dijo: tomamos la decisión de primero escuchar a los vecinos y después hacer la primera vuelta de votación. ¿A quiénes consultaron y cuándo? Y el subsecretario de Medio Ambiente afirma que el estudio de Segemar no le gusta. Curiosamente, ese convenio de cooperación técnica geológico argentino-alemán especifica que el área en cuestión no es apta para la urbanización. Que nos ve que la empresa, me queda muy poco tiempo, que nos ve que la empresa los mejores promedios de nuestra gente del Alto para que puedan seguir con las carreras y que tengan a lo mejor una salida laboral, inclusive puede ser en el mismo cerro, pero sí o sí necesitamos que la parte social, señores concejales, esté presente. No lo tenían en cuenta, hay mucho más para hablar y pedimos una mesa de trabajo con un montón de participación, de gente que participe, hablando de la parte social. Para todo lo demás tenemos gente mucho más informada que yo, que va a explicar el por qué sí y el por qué no, y la verdad no estoy a la altura de ninguno de ellos, pero sí de la parte social, para exigirles a ustedes concejales lo tengan en cuenta. Esta discusión sobre el destino de nuestro centro de esquí para los próximos 40 años es una responsabilidad, por lo cual no podemos cometer los mismos errores del pasado. Vienen por delante años de crecimiento y eso debe estar acompañado por inversiones privadas y públicas. Es importante que esto surja del consenso de la mayoría. Caso contrario, será un fracaso para los barilocheses y para nuestro querido destino. La Cámara apoya este proceso de reinversión y del contrato que está en discusión. La verdad que al principio pensé que estaba en el lugar equivocado. Después fui entendiendo un poco de qué va la cosa. Y el problema es que acá nos están metiendo en una trampa. Nos están metiendo en una trampa de cómo discutir este proyecto. Porque acá estamos hablando de la modernización de un centro de esquí por alrededor de 22 millones de dólares, lo cual todos los actores del cerro, algunos lo fuimos escuchando, están de acuerdo que hay que discutirlo y seriamente, pero nos están queriendo meter un desarrollo urbanístico que son miles de millones de pesos. Lo que están haciendo acá es cambiar el objeto de la licitación. Una vez más están usando un mecanismo que no es el adecuado. En 2016 quisieron usar el mecanismo de la iniciativa privada. Vendieron que había inversores interesados en presentar proyectos, cuando de repente apareció CAPSA con su iniciativa privada. Ahora están queriendo usar el mecanismo de prórroga de una licitación pública de un centro de esquí para aprobar por contratación directa un desarrollo inmobiliario a más de 70 hectáreas. Ahora vamos a escuchar la segunda parte de lo que nos comentaba Víctor Báez, decano de la UNCO Bariloche, acerca de el movimiento de suelo donde se construirá el anhelado gimnasio para la universidad y bueno, para el resto de la comunidad. En el mismo predio tenemos un instituto de CONICET que se está construyendo con fondos que está aportando CONICET, el INIBIOMA, que está sobre este mismo terreno, pero dando a Pasaje Gutiérrez. Esa es una obra de 1.400 metros cuadrados, estamos en la cuarta etapa, está haciéndose el cerramiento total de esta obra, y bueno, esa obra por lo menos necesita 1 año y medio más. La verdad que esa obra va muy bien también, muy rápida, es una parte de lo que necesitamos. Ahí van a ir laboratorios y gabinetes para el INIBIOMA, ¿sí? Así que bueno, calculamos que 1 año y medio más por lo menos necesitamos para que se termine. Y después se está construyendo una parte de un instituto, también el IPATEC, de un laboratorio que pertenece a el instituto ese, en salmonicultura, en todo un predio que antes, en realidad nosotros lo conocemos como salmonicultura, porque lo primero que hubo ahí fue la salmonicultura,
Pero lo cierto que en los últimos años se ha transformado en un polo científico, en un nodo científico tecnológico muy grande, con mucha gente que está trabajando, y bueno, pensamos ir trabajando mucho para conseguir financiamientos para diferentes obras. En este momento, concretamente, se está planificando una obra en etapas también que va a tener alrededor de 700 metros cuadrados, un edificio que básicamente va a ser para un centro de levaduras, y bueno, y todo lo que conlleva todo eso, ¿no? Con equipamiento, becarios trabajando, los investigadores, y forma parte también del otro conjunto que tiene que ver con la parte de peces, acuicultura, geología, limnología también. Así que la verdad que estamos muy contentos con todas estas obras, porque bueno, después de mucho tiempo de gestionar, empezamos a ver resultados concretos. Es decir, acá no tenemos las promesas ni nada por el estilo, sino que podemos ver el resultado de todas esas gestiones. Por supuesto que eso no nos soluciona todos los inconvenientes que tenemos de aulas, sobre todo en las carreras numerosas. Sí, educación física, después enfermería, son carreras que requieren aulas para mucha gente, 200 personas, por lo menos son las clases, y la verdad que no tenemos aulas para poder atender eso. Entonces, eso nos plantea problemas, nos plantea los inconvenientes de no poder dar el servicio como corresponde, pero bueno, seguimos trabajando. Lo bueno es que por lo menos podemos mostrar que estas cosas están funcionando, que no son ideas solamente, sino que son cosas concretas. Vamos a tratar de que para próximas gestiones, yo estoy terminando ahora en mayo, bueno, se deja toda una serie de metros cuadrados que están funcionando o están comenzando a construirse. Esperemos que la próxima gestión pueda continuar sin ningún inconveniente. Doy por sentado que no va a haber problema para que se concrete, y por otro lado también hacer las gestiones para nuevas obras. Tenemos el proyecto de la biblioteca y el comedor, que está también finiquitado. Hace falta conseguir la fuente para financiamiento, y sí, después tenemos que planificar unos laboratorios académicos, que eso sí, eso lo tenemos en una etapa preliminar de necesidad, pero miren, en el 2010 nosotros teníamos construido 4.184 metros, y si todo va bien con todo esto que estoy planteándoles, sin las obras de planes, tendremos 8.500 metros. Así que el duplicar esto ha sido un esfuerzo más que grande. Ahora nos vamos con la información al otro lado de la cordillera, hacia el Gulumapu, el territorio oeste del Gualmapu, del territorio mapuche. Allí en Chile, una autoridad espiritual mapuche encarcelada cumplió 2 meses en huelga de hambre en demanda de facilidades para la práctica ceremonial en los espacios apropiados. Una comitiva mapuche llegó a Santiago exigiendo libertad y beneficios carcelarios para el machi Celestino Córdoba, una autoridad tradicional mapuche. Compartimos el informe de Hispan TV. Con un yeyipuno rogativa en dirección al levante, esta comitiva mapuche llegó a Santiago, exigiendo libertad y beneficios carcelarios para el machi Celestino Córdoba, una autoridad religiosa de este pueblo indígena. Denuncian ante el nuevo gobierno que hace 2 meses inició una huelga de hambre solicitando acceso a su rehue o altar sagrado mapuche. Ahora está a 58 días en huelga de hambre, su estado físico ya se deterioró, hay un compromiso serio de su órgano, de su estado físico, y también su tema espiritual, ya que
si un machi se le desarraiga de su rehue, lo que probablemente ocurre es que se pierda la vida. Córdoba fue condenado a 18 años de cárcel por incendio y asesinato de una pareja de colonos. En el llamado caso Luxinger-Macay, el Estado insiste en inculpar a una decena de comuneros, a pesar de que ya los jueces los absolvieron una vez. Su libertad y para su efecto, la reapertura de un juicio incorporando los protocolos de justicia mapuche, considerando todos los códigos penales propios mapuche. En una analogía posible, es como privar a un pastor de sus crucifijos o su liturgia. El Estado chileno tiene la potestad y las herramientas para satisfacer la demanda espiritual del Machi Celestino Córdoba. Los mapuche denuncian la constante persecución a sus ritos y autoridades religiosas. Basado en el fundamento del convenio 169, que protege la integridad de las culturas indígenas y en la cual el Machi Celestino, al ser un machi, efectivamente él tiene que estar en contacto con los elementos de la religiosidad mapuche. Estos conflictos resaltan la ausencia de una legislación adecuada y autonomía para los pueblos indígenas, como se ocurre en países como Ecuador, Colombia o Bolivia. Esto es algo que podría cualquier legislador parlamentario, por ejemplo, Huanchumilla o Emila Nullado, que son parlamentarios indígenas ahora, proponer un proyecto de ley para explicitar esto, de que hubieran causales específicas que permitieran tener estos beneficios para personas que desearan vivir su religiosidad indígena. La huelga de hambre de Córdoba transcurre frente a la indiferencia de los organismos estatales y los medios de comunicación. Leonel Retamal, SPAN TV, Santiago. Luego de compartir información que tiene que ver con la situación del Machi Celestino Córdoba, que lleva 2 meses en huelga de hambre, información que llega desde el otro lado de la cordillera, el Gulumapu decimos nosotros. Ahora nos vamos a hacer una nueva pausa en la información y después seguimos con más Muley Sungu. Ahora con Bus Plus, viajar en micro es mucho más fácil. Ingresá en www.busplus.com.ar, elegí la fecha y el destino que querés visitar. Seleccioná el horario que más te convenga y el asiento que más te guste. Ingresá tus datos y pagá hasta en 12 cuotas. Así de fácil, imprimís el boleto y subís al micro. Además, con tus viajes, sumás puntos que podés cambiar por pasajes o distintos beneficios. Y podés comprar desde tu tablet o smartphone. Ingresá ahora. Subite a Bus Plus. Pablo es músico, vive en Bariloche. Rafael Nahuel estaba soñando en el bosque que debió heredar de sus abuelos. El pueblo mapuche no es terrorista. Mientras duró este silencio, una mujer fue víctima de violencia de género. Llama al 102. Las 24 horas, los 365 días, estamos para ayudarte. Último bloque de Muley Sungu, donde hay novedad, donde hay noticias. El gobierno de Río Negro mejoró la propuesta salarial para los gremios estatales. El gobierno provincial realizó hoy una nueva oferta salarial a los gremios UPCN y ATE con la propuesta de incorporar el pago de una suma fija por única vez de 1.500 pesos y la reapertura de la paritaria en septiembre próximo. Acercamos una nueva propuesta luego de analizar la propuesta sobre los planteos que habían hecho los dos gremios, UPCN y ATE, en la reunión que tuvimos hace 15 días. Acercamos, siempre dentro de las posibilidades que tiene la provincia, de acuerdo a la proyección de ingresos que están plasmados en el presupuesto, acercamos una nueva propuesta en la cual seguimos manteniendo el aumento del 15% en 4 tramos durante el 2018, y le incorporamos una suma fija por única vez de 1.500 pesos que se pagaría con el sueldo de marzo. Agregamos también, y entendiendo el planteo que nos hicieron sobre
la incertidumbre que hay respecto a la devolución de las variables económicas, fundamentalmente de la inflación, le agregamos el compromiso de reabrir la paritaria en septiembre para, en función de cómo efectivamente sea esa evolución, poder discutir algún eventual incremento, siempre y cuando, claro, la evolución de los ingresos, que es la principal variable a la que nosotros tenemos que atenernos, evolucione positivamente. Entonces, alrededor de allí giró nuestra propuesta, los gremios la están evaluando, la verdad que creemos que fueron muy positivas las dos reuniones, y bueno, quedamos en seguir dialogando para poder llegar a un acuerdo lo antes posible y que esto se traduzca en un incremento efectivo para los trabajadores, que es lo que a todos nos importa. ¿Han quedado en alguna fecha para un nuevo encuentro con los sindicatos, ministro? No hay una fecha fija, pero sí hablamos de, durante la semana, coordinar una fecha para principios de la semana que viene. Lo tenemos que terminar de definir, pero un poco ese sería el objetivo. ¿Algún otro tema que se haya evaluado, se haya tratado en el marco de estos encuentros? Bueno, uno de los temas que plantearon los gremios, que en principio lo estamos evaluando y creemos que sería factible, pero siempre en el marco de un acuerdo general sobre la discusión paritaria, es la posibilidad de que los porteros cobren el primer día en el cronograma de pago junto con los docentes. Y como les decía, es algo que lo vemos viable, implica un esfuerzo financiero para la provincia, pero lo vamos a incluir dentro de un acuerdo general dentro de la discusión paritaria. Muchas gracias, ministro, muy amable. Gracias a ustedes. Ahora vamos a escuchar a Marcos Barberis, jefe de gabinete municipal, que opinó sobre el desarrollo de la audiencia pública por la prórroga de la concesión del Cerro Catedral de este lunes. Barberis cuestionó a los grupos que no permitían escuchar a los oradores. Medios decepcionados porque ayer nos encontramos con la intolerancia de siempre, donde no se respetaba al vecino, donde no se respetó la opinión diferente, donde no se los dejaba hablar o se agraviaba a personas que pensaban diferente. Nos llamó muchísimo la atención que un juez de Cámara de la provincia, junto con una central de trabajadores, pidiera la suspensión de la audiencia, una herramienta democrática, donde hablaban mujeres, donde hablaban personas con discapacidad, y tampoco se las permitía por solo el hecho de pensar diferente. Creemos que las audiencias públicas son para escucharnos, nos tenemos que respetar entre vecinos y hablar de propuestas. Lo de ayer fue, desde algunos sectores, solamente político, fue plataforma de políticos, sin propuestas para construir, para mejorar el proyecto, que es lo que buscamos con la audiencia pública. Entonces, en ese sentido, espero que hoy cambien las cosas, que nos aprendamos a escuchar y nos respetemos, sobre todo como vecinos, que en una ciudad donde nos conocemos todos es importante. De acuerdo a las exposiciones que se pudieron escuchar en esta primera jornada, a favor y en contra, para ustedes, ¿hay apoyo o no al proyecto? Hubo muchas opiniones a favor, de gente relacionada con el cerro, trabajadores, comerciantes, empleados de la empresa, donde se veía la necesidad de una modernización. De las instituciones también, Cámara de Turismo, Asociación de Hoteles, diferentes personas que hablaban sobre el proyecto, sobre la necesidad de la modernización del cerro del centro de esquí. Sobre el proyecto inmobiliario, muchos de ellos no hablaron, porque no hay que hablar en este momento, es una cuestión de darle el acta de nacimiento a las diferentes acciones, porque la parte de la cuestión inmobiliaria se va a definir en otras ordenanzas, en rango temáticos 1 por medio del Consejo de Planeamiento Estratégico, entonces no era el momento de discutir. Y las voces en contra, hubo algunas que vinieron preparados, con dudas, con certezas de por qué se oponían, y muchas desde la atril, solo para hacer política, sin construcción alguna. Dada la situación que se dio ayer y que usted mencionaba, ¿piensan tomar algún tipo de precaución en el día de hoy? ¿Se va a desarrollar de la misma forma? La idea es desarrollarla de la misma forma porque creemos en la herramienta, creemos en el respeto entre todos, y las personas que ayer estaban un poco exaltadas o no respetando al prójimo, esperamos que entren y entiendan que puede haber en una sociedad personas que piensen diferente. En algún momento se cuestionó que no estuviera justamente el intendente Genuso con relación a este proyecto, ¿no? Sí, no es una necesidad, no lo rige ninguna norma.
El intendente viajó el día domingo por la noche, estaba yo, como hoy, también a cargo de la intendencia. Lo autoriza por resolución y no nos parece que sea necesario que esté el intendente. Sí la estuvo siguiendo al minuto por el streaming que se hizo desde la página web, pero no nos parece que sea algo importante que esté presente o no esté presente. Ahora nos vamos al deporte. En la mañana de este martes, los organizadores del Ironman 70.3 realizaron la entrega de donaciones a la Subsecretaría de Deportes Municipal. Se trata de varios elementos destinados a los gimnasios y espacios municipales donde se brindan actividades deportivas y recreativas. Bueno, nosotros cuando empezamos a trabajar con la ciudad del evento habíamos asumido ciertos compromisos y hoy lo que estamos haciendo es cumpliendo con la palabra, que más allá de cumplir la palabra lo que estamos haciendo es un agradecimiento a todo lo que nos dio la ciudad y es una forma de retribuir todo lo que hemos recibido no solamente esta semana, todo el tiempo de trabajo que hizo la ciudad y en este caso, bueno, la donación es para los gimnasios municipales de algo de material deportivo. Obviamente es un inicio y esperamos que el año que viene los atletas se comprometan con esto y podamos llegar, o sea, esta vez lo hacemos a través de la empresa y al igual que el bosque, la idea es que sea parte de los atletas que se comprometan y sean todos los que puedan donar más cosas a la ciudad. ¿Cuáles son los elementos deportivos que van a hacer donación ahora? Bueno, son elementos de básquet, boxeo, vóley, hockey, fútbol. Es bien variado. La idea era poder reforzar un poco el material de los gimnasios municipales 1, 2 y 3. Lo que hicimos fue darle una inscripción a cada gimnasio y el equivalente de esa inscripción en dinero poder comprar los materiales. Como decía Mariano recién, la idea es que el año que viene podamos también seguir reforzando todas estas donaciones, porque nosotros venimos acá a hacer esta carrera, pero la idea es siempre que quede algo no solo en la sociedad, sino en los chicos. Por eso hicimos el Iron Kids, por eso hoy hacemos esto que es en beneficio de los chicos que están creciendo y empezando a hacer un deporte. Bueno, ¿qué balance hacen, no, a partir del Ironman 70.3 que se desarrolló en nuestra ciudad? El balance es sumamente positivo. O sea, nosotros ayer enviamos la encuesta a los corredores, que es una tradición de las carreras, pero ya el primer feedback que tenemos de todos los corredores es de una satisfacción enorme, de una contención por parte de la ciudad. O sea, la seguridad les dio el circuito pese a lo que era el día, en cuanto a los cortes de tránsito, a los voluntarios, al operativo de emergencia, de tránsito, lo vieron impecable. Más allá de lo que es la organización, todo lo que tenía que poner la ciudad y la provincia para este evento estaban a la altura de lo que era la carrera y se trabajó conjuntamente con ellos de una forma muy prolija y bueno, los corredores vieron eso. Finalmente, ¿cuántos competidores participaron? El número final, 1.300 corredores llegaron a la meta, así que bueno, contentos, ahí ya viendo de poder preparar la próxima carrera, si Dios quiere, esperando la confirmación, de poder seguir acá en la ciudad. Y bueno, felices por algo que resaltamos es que los barilochenses estuvieron en la calle y creo que es el puntapié inicial para empezar a recibir, unirnos y cualquier evento deportivo que tenga la ciudad podamos apoyarlo. Más allá de la espera de la confirmación, hay muchas probabilidades, ¿no?, de que Bariloche pueda volver a ser sede de un Ironman. Y el primer feedback con la WTC, que es la empresa dueña de la marca Ironman a nivel global, es positivo. Ellos vieron una primera carrera muy prolija, les encantó la ciudad desde el primer día que la conocieron. Ellos hace 2 años vinieron por primera vez y se enamoraron de Bariloche, y el primer feedback en la cena posterior a la carrera daba altamente satisfechos. Por su parte, Carlos Arrative, de la Subsecretaría de Deportes Municipal, explicó que recibieron de los organizadores del Ironman 70.3 las donaciones y detalló de qué manera se destinarán estos elementos. Bueno, en primer lugar, muy orgullosos y muy contentos del evento que se hizo con la gente de Ironman Argentina, con Nación, provincia, municipio. Contentos porque creemos que fue el evento del año donde todos los barilochenses vivimos una fiesta increíble, y además ahora le agregamos que nos cumplieron con lo que nos habían dicho desde el primer momento, que nos iban a hacer un aporte, entre tanto que nos han dejado el Ironman en Bariloche, de elementos deportivos que van a ser destinados a todas las áreas y que van a ser muy bien utilizados.
¿Ya más o menos saben dónde van a ir distribuidos todos estos elementos? Sí, ya están gastados. Ya sabemos todo, por eso le hablaba a los chicos que muchas veces uno piensa que una determinada, un elemento va a una determinada disciplina, y la verdad es que los profes de la subsecretaría son bien duchos para eso y lo aprovechan muy bien, así que cada uno de ellos a través de su coordinador recibe los elementos, van a cada uno de los 3 gimnasios que hay, y muchas veces también van a otros lugares donde la subsecretaría tiene actividades, quizás no son municipales, alguna junta vecinal, algún centro cultural de algún barrio donde se hace, no sé, gimnasia damas, o se da la mínima instrucción con los principios básicos de atletismo, llegan algunos de estos elementos, también escuelitas de boxeo, y que no solamente tiene que ver con el boxeo, mucha gente va para bajar de peso, tener una vida más saludable, hacia todos esos lugares van a ir destinados. Bueno, ¿qué evaluación hacen desde la Subsecretaría de Deportes con relación al Ironman, ¿no?, que pasó aquí en nuestra ciudad? La mejor Evaluación, sobre todo también porque nos hayan tenido en cuenta, es muy lindo que los profes hayan participado de un evento así también. Ellos por ahí son los más visibles, pero bueno, todos teníamos la expectativa de qué iba a pasar ese día, que iba a pasar el sábado también con Iron Kids, y creo que las dos decisiones, los dos días han sido bárbaros, y sobre todo la idea de hacer participar a los más chiquitos en el Iron Kids conmovió mucho a todos los que trabajaron, y nosotros internamente hacemos una gran evaluación. Seguramente en estos días nos juntemos y charlemos sobre cómo fue el laburo, y si existe otra oportunidad de Ironman, que ojalá que así sea, también nuestros profes poder mejorar el aporte que hagan. Bien, y ahora le vamos a dar paso a las farmacias de turnos que están previstas para este martes 13. Farmacia Dr. Pasteur en el Ordi 1164, Farmacia Avenida en Gallardo 395 y Farmacia Cruz del Sur en Bestchet 1793, abierta hasta las 23 horas. Les repetimos las farmacias de turno para este martes 13 de marzo. Dr. Pasteur en el Ordi 1164, Avenida en Gallardo 395 y Cruz del Sur en Bestchet 1793, abierta hasta las 23 horas. Pelei Lamien, y con esta información le damos cierre a esta edición de Muley Sumo. Los esperamos a todos mañana a partir de las 13 horas con más novedades, más información aquí por Walking Toon TV. Memoria Pupeñi Pulamuen, Capeu Cayal. Muley Fachian tu Capeu Cayal Lamuen.